solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Estamos ya en vivo y en directo. Un saludo muy especial para cada uno de los que están hoy en vivo en nuestra reunión. En esta mañana quiero compartirles que hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos para que tú puedas ver un camino. Él viene en esta mañana a decirte que habrá aquí un amigo en donde hay camino que muy pocos lo pueden ver. Cuando hablo de un amigo, es que muy pocos encuentran lo que deben de seguir. La palabra de Dios nos dice que este camino tiene un nombre, y este nombre es santidad. Nos dice su palabra que Él está andando por tu camino y por este camino, que Dios mismo quiere estar contigo en esta mañana ahí donde estás. Pero si tú recibes hoy la mayor demostración de su amor, esa demostración de su amor siempre es por lo que Dios está haciendo o ha hecho por ti en esta semana, por todos nosotros. Si soy un hombre que entiendo que su amor me lo demostró hace mucho tiempo en la cruz, porque su sacrificio nos habla diciéndonos siempre que te amo. Cuando esas palabras llegan así, que te amo, son más dulces que cuando un hombre se lo dice a una mujer o a un hijo o a una hija. El te amo de Él es tan puro y sincero. ¿Por qué, mis amados? No hay mayor amor que este. Si usted está entendiendo esto poquito que acabo de decir, que solo por medio de Jesucristo y por ese amor es que usted puede obtener la victoria. Esa victoria que es sobre la muerte. Esta noticia ha estado dando la vuelta por todo el mundo. Día tras día, año tras año, generación sobre generación. Pero muchos dicen, es que yo no puedo tener la victoria. No sé si me muera y la pueda obtener. El mundo ha podido recibir estas palabras de muchos hombres y mujeres que han entregado en sacrificio mucho tiempo, entregando la mejor noticia que nosotros podamos oír. Y por eso estamos hoy aquí. Y en muchas congregaciones que sabemos que el censo de las iglesias virtuales creció impresionantemente en el mundo y las iglesias presenciales están preocupadas, pero también en las iglesias presenciales está esa noticia. ¿Por qué su sacrificio nos habla diciéndonos que te amo? ¿Por qué, mis amados, no hay mayor amor que este? Bueno, si tú estás entendiendo que solo por Jesucristo tú puedes tener la victoria sobre la muerte, es porque gracias a esa victoria es que tú y yo podemos vivir por siempre. Pero es aquí cuando muchas veces hombres y mujeres llamados cristianos dejamos de comprender lo que es vivir una vida en el Espíritu, porque pensamos que solamente es una experiencia que tenemos en una forma del estilo de la iglesia donde me congrego. Si tú tienes una Biblia hoy acá conmigo en esta mañana, yo quiero pedirle que la abras en el libro de Lucas.
capítulo 4, versículo 1 dice la palabra de la siguiente forma: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos al vamos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y vamos de una vez hasta el versículo 18. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Uy, amén, qué bendición esta palabra. A través de la historia han habido muchos grandes hombres y mujeres de Dios. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, tenemos personas como Moisés, personas como Elías, como el rey David. Pero realmente admirable la comunión, cómo Dios usó sus vidas en el Nuevo Testamento, donde tenemos al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro y grandes apóstoles, hombres de Dios, que fueron usados para llevar el Evangelio de Jesucristo a su generación. Porque a través de la historia debemos nosotros admirar. Yo admiro al evangelista que acaba de fallecer hace varios años, que se llama, perdónenme, mi inglés es como maluquito, pero él se llama Bonnke, Reinhard. Y Dios lo usó, que millones de personas, dicen que las estadísticas fueron 77 millones de personas que lo siguieron, que recibieron a Jesucristo a través de ese ministerio. Imagínense, esto, 77 millones de personas. Ese hombre tiene una curul muy grande en el cielo, una curul demasiado grande. Si a nosotros nos costó llegar al Congreso de la República, imagínense para llegar a esa curul. Y yo admiro también a otro evangelista llamado Carlos Anacondia. Este hombre es de Argentina, que nos conmueve su vida, su pasión, su entrega, su integridad, su amor por las almas, por Jesucristo. Son hombres de Dios que uno admira, que de ellos uno aprende. Yo también admiro mucho a Kathryn Kuhlman, una mujer que conocía al Espíritu Santo porque tenía una comunión profunda con el Espíritu Santo, que era la niña de los ojos de Dios, que fue usada para traer la revelación del Espíritu Santo a su generación. Realmente hombres y mujeres que yo podía seguir nombrando, que uno lee sus historias, leemos sus libros y lo inspiran a uno. Pero yo quiero en esta mañana animarlos a que la persona que ustedes busquen y se enamoren y busquen y anhelen ser como sea Jesucristo. Que este hombre, que ese hombre o que esa mujer sea como Jesucristo. Yo no quiero ser como Pedro, ni como Pablo, ni como Moisés, ni como el rey David. La verdad, mi amada iglesia, promesa de bendiciones, yo quiero ser como Jesucristo. Es mi pasión. ¿Cuántos dicen amén, amén? Tan serios. Entonces mi héroe, mi Dios, mi Señor es Jesucristo, porque todos fuimos llamados a ser discípulos de Jesucristo. ¿Hemos sido llamados a ser discípulos de una religión? No. Hemos sido llamados a ser sus discípulos del unigénito Hijo de Dios. La palabra dice que tenemos que ser imitadores de Jesucristo para conocer a Jesucristo. Y tenemos que conocer su palabra, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo.
Entonces Él se va a encargar de revelarte a la persona de Jesucristo. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo glorifica a una sola persona y es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nunca va a glorificar a un evangelista, ni a un apóstol, ni a un profeta. El Espíritu Santo solo glorifica a Jesucristo. Él testifica de Jesucristo. Él revela a Jesucristo. Por eso en esta mañana es mi oración que el Espíritu Santo te revele aún más profundamente a la persona de Jesucristo, para que en esta mañana, cuando te vayas de este lugar, no solamente te vayas con un milagro, sino que te vayas enamorado, enamorada de Jesucristo. Más enamorado y enamorada de lo que viniste. Que te vayas agradeciéndole, glorificándole y bendiciendo su nombre. Con un anhelo de seguirle, de servirle y de obedecerle y de amarle. Y que puedas desde lo más profundo de tu corazón, ahí con tus ojos cerraditos, decirle: Jesucristo, Jesucristo, te amo, te amo, te amo. Si te pones a estudiar la vida de Jesucristo y tú quieres seguir su ejemplo, te vas a dar cuenta que alrededor de los 30 años Él fue en Río Jordán y se bautizó. Y nos deja escrito en su palabra que el primer paso para ser su discípulo, debo decirse lo que todos nosotros queremos seguir a Jesucristo, debe salir de mi corazón y por mi boca que yo quiero ser su discípulo. Yo quiero ser su ejemplo. Ese del bautismo en agua, pero el bautismo en agua en sí no te salva. Pero lo que representa el bautismo en agua, eso es lo que te salva. El bautismo en agua representa el arrepentimiento. Representa al morir a una vida de pecado, a una vida desordenada y nacer de nuevo a una vida nueva, a una vida eterna con Cristo Jesús. El bautismo en agua es una representación de la muerte. Cuando tú vas a un bautismo y ves a una persona bautizándose, normalmente lo que vas es a ver un funeral. Lo que estamos viendo es a una persona muriendo y está muriendo a sí misma. Pero cuando es en el bautismo original con Cristo, está este hombre, esta mujer convencido y convencida que está muriendo definitivamente a su pecado. Pero estás viendo también una resurrección a una vida eterna. Una resurrección a la vida eterna, a una vida con Cristo Jesús. Juan el Bautista decía: yo os bautizo en agua, arrepentimiento, porque detrás de mí hay alguien mucho más poderoso que cuyo calzado yo no soy digno de llevar, porque Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y Él lo hacía porque siempre sentía en su corazón que lo hacía en el nombre del escogido, el llamado Jesucristo. Porque después de ser bautizado en agua, salió Jesucristo del agua y dice la Biblia que Él oró. Y cuando Jesucristo terminó de orar, los cielos se abrieron sobre Él. Mis amados, hoy el Señor les está entregando las llaves a cada uno de nosotros para que se abran los cielos. Les pregunto, ¿tú quieres que las puertas del infierno se cierren debajo de ti? ¿Tú quieres que las puertas de los cielos se abran sobre tu vida?
Porque sabemos que las puertas de los infiernos, ¿qué traen? Maldición, muerte, enfermedad. Pero cuando las puertas de los cielos se abren, traen bendición. Y traen otras cosas muy hermosas como paz, gozo, abundancia, vida en abundante, vida eterna. Cuando las puertas de los cielos se abren, el cielo se manifiesta en la tierra. Por eso me gusta el nombre de este lugar, porque este es un lugar donde las puertas de los cielos se abren sobre tu vida y las bendiciones de Dios vienen a ti. Cada 8 días el Espíritu Santo me exhorta a traerles bendiciones y vienen para ti. ¿Y sabe cuál es la primera? Una primera llave es tu arrepentimiento, mi arrepentimiento. Porque tú puedes venir a este lugar, cantar y danzar, pero si no estás tomando una decisión de dejar el pecado, las puertas de los cielos van a seguir cerradas sobre tu vida. Y las puertas del infierno no van a seguir sino abiertas sobre tu vida. Y siempre te vas a seguir preguntando, ¿por qué me suceden tantas cosas? ¿Por qué sufro con tantas necesidades? Y con tanto tormento y con tantos problemas. Bueno, ya que están tan atentos, quiero decirte que la primera clave nos la dio Jesucristo y se llama el arrepentimiento. Tomar una decisión de arrepentirnos y creer que Jesucristo te ama tanto, que tan grande, tan profundo fue el amor de Dios para con tu vida, que Él se entregó en la cruz, Él derramó su sangre, Él murió, Él pagó esa deuda de tu pecado para que cada uno de nosotros pudiéramos experimentar la benignidad, es decir, la benignidad, el amor y el favor de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Por qué se nos olvida tanto de acordarnos que ese precio lo pagó Jesucristo? Amén. Pero mis amados, después tienes que orar. Sí, no es más, no es de repetir como volver a la iglesia tradicional. Tengo que orar. La oración, la palabra de Dios dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Tú le tienes que pedir a Dios algo, pero Dios no te lo va a dar si tú no oras con sinceridad, con un corazón limpio. Y no le pides a Dios también porque para que tú le puedas pedir a Él y te pueda llenar de su espíritu. Dice la palabra que una vez que Jesucristo se bautizó, Él oró y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo en forma corporal como una paloma y descendió sobre Él. Seguido, Jesucristo sintió la llenura del Espíritu Santo. Ahora, en esta mañana, si tomas tú la decisión, de verdad, honestamente, vamos ya terminando el 5º mes del año. Se está pasando el 2025. Llevamos 25 años del año 2000, del siglo, del milenio 2000. Y el Espíritu Santo te dice, da testimonio a tu espíritu de que eres hijo y hija de Dios. Que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y te está diciendo, sos un hijo amado, eres una hija amada por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
No hay nada más hermoso en esta vida que te revela tu identidad. Pero el problema es que hay tantas identidades y tanta falta de identidad hoy en día en la juventud que no saben quiénes son ni en los adultos mayores. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te revela tu identidad, y esa identidad te da una certeza de la autoridad que te da libertad, y tú sabes quién eres. No me interesa lo que digan los demás, que soy un fanático, soy un religioso, lo que sea. No me interesa lo que me diga el enemigo, la gente. No me interesa. Lo que yo sé ahora es quién soy. Soy un hijo amado por Dios. Soy una hija amada por Dios. Y que Él se complace en mí. Que yo soy un hijo de Dios. Y que mi Padre se complace en esta mañana en ti, porque tú también eres una hija amada de Dios y tu Padre está complacido en esta mañana con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno de los momentos más maravillosos en mi vida y que me dio muchísima alegría y que uno siente es ver cómo hombres y mujeres que entraron con nosotros, con mi esposa en Israel, al río Jordán, para bautizarlos. Y vimos que estos hijos tomaron la decisión de seguir y servir a Dios. Y se lo digo, no se comparaba con nada de este mundo que me pudieran ofrecer en ese momento. No te imaginas cómo sentíamos alegría con mi esposa. Cómo se nos posaban las lágrimas en nuestros ojos de saber que siendo unos desconocidos, bien desconocidos allá en Jordán, en Israel, nos estuviera usando el Espíritu Santo para bautizar a la gente allí en ese río. Y ver cómo esos hombres de diferentes nacionalidades morían al pecado. Y que estaban decidiendo de servirle a Él. Y cuando terminé de bautizar en ese río a estos hijos de Dios, le digo de verdad que me sentí tan complacido junto con mi esposa de haber tenido tremenda oportunidad de hacer lo que Juan el Bautista hizo, de bautizar a su pueblo. Pero ahora te digo algo. Un hombre te puede bautizar en agua, pero solamente Jesucristo te puede bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y hoy declaro que la promesa está sobre ti, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, que el Espíritu que está sobre ti estará sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, y sus palabras que están en tu boca estarán también en sus bocas. ¿Cuántos creen y digan amén, 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 amén? Yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Jesucristo, lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu Santo. Y esto, cuando muchos nos confundimos porque pensamos que el Espíritu Santo es una experiencia, es un fuego, es de caernos en sus brazos y hablar en lenguas. Todo eso es maravilloso, es un éxtasis, es una gloria lo que podemos estar viviendo en ese lugar o en esta mañana. O es algo maravilloso estar unidos, porque es un encuentro sobrenatural con nuestro amado Espíritu Santo. Cuando Él está ahí donde tú estás, para que sientas como tu cuerpo se eriza con el olor fragante de su presencia. Y Él te está visitando y te empieza a llenar.
Y por eso muchos salen de la iglesia y el Espíritu Santo les dice, y dobla a la derecha y doblan a la izquierda, pero la iglesia se quedó allá y se quedó el mensaje allá. Y llegué a la casa y llegué lo mismo. O saliste de esta iglesia virtual, apagaste el celular, la computadora y quedaste en lo mismo. Yo quiero que hoy, en su bendita presencia, entiendas que Jesucristo, desde que llegó a la tierra, y Él siendo guiado por el Espíritu Santo, y si tú eres un hombre o una mujer que eres guiada por el Espíritu Santo, que te des cuenta de algo que te va a sorprender, que el Espíritu Santo te está anhelando celosamente, que el Espíritu Santo está enamorado de ti. Oiga eso, el Espíritu Santo está enamorado de ti, hombre y mujer. Yo no lo podía creer, pero el Espíritu Santo te ama, quiere estar a solas contigo, quiere estar en el lugar secreto contigo. Él te anhela, te desea celosamente. Él te anhela más que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos. Él te anhela más que nadie. Él quiere estar a solas en intimidad contigo y con todas nuestras actividades que no puedan tomar el lugar de Él o tu comunión personal e íntima con el Espíritu Santo. Porque en ese lugar donde Él te va a fortalecer, en ese lugar donde Él te va a guiar, te va a dirigir, te va a revelar tu identidad, te va a revelar tus sueños, te va a ayudar con tus decisiones, en esa intimidad donde Él te va a revelar el corazón del Padre, el corazón de Jehová, para que tú lo conozcas personalmente y no solamente por lo que alguien te lo dice. El Espíritu Santo anhelaba a Jesucristo. Entonces tomó la decisión de llevárselo al desierto. Quería estar a solas con Él. No lo llevó solo para que fuera tentado por el diablo. Lo llevó porque quería estar con Jesucristo a solas. Si tú te levantas a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, te está llamando a estar solas, a solas con Él, porque te ama tan celosamente que Él ya vio que ese día vas a tener muchas cosas de bendición o de no de bendición, de maldición o de no de maldición, pero Él quiere que usted entienda que ese es un llamado de Él. No es que usted tenga insomnio, no es que tenga hambre, que se te fue el sueño. Entra a las rodillas, habla con Él, extiéndate a Él y búscalo a Él y dile: aquí estoy, y lávate la cara así. Después no termines sino en media hora de orar con Él y quedes despierta en una silla, pues sigue allí. Entonces busque la Escritura. Pero no me dijo nada, no sé qué era lo que quería, pero sí sabe Él para qué te quería. Y es así que hoy te dice que de la misma manera que quiere estar contigo, por lo que te ama, porque eres su hijo, eres su hija, amado y amada, Él quiere pasar tiempo a solas contigo. Él quiere que cierres la puerta, entra a tu cuarto y tengas comunión en una relación hermosa con el Espíritu Santo. Pero el problema es cuando a las personas no les gusta estar a solas con Él. No les gusta estar, a nadie le gusta estar a solo en la madrugada, en la oscuridad. A nadie le gusta estar hasta para comer solo o sola. No les gusta porque estás solo o sola. Pero ahí es cuando el diablo te comienza a hablar. Por eso siempre tienen el televisor o un radio o el celular con música. Siempre quieren tener ruido, porque cuando llega la noche y está el silencio, en ese momento donde el enemigo viene a atacar tus pensamientos,
con perversiones de identidad, con tormentos. Por eso a las personas no les gusta estar solas. Por eso a muchos hombres y mujeres al día de hoy no les gusta que los vean solos o solas. Hay otros que aman la soledad, pero la aman de otra forma. Pero qué bonito que usted entendiera para qué está solo y está sola. Por eso cuando Jesucristo estuvo a solas, ¿qué hizo el diablo? Atacar. Pero Jesucristo discierne mejor que nosotros. Y entre la voz del diablo y la voz del Espíritu de Dios, de la misma manera, cuando tú estás a solas, tú tienes que discernir cuál es la voz que te está hablando. Entre la voz del Espíritu y la voz del enemigo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo viene con tanto amor a edificarte, a animarte, a guiarte, a levantarte, a darte fuerzas. El enemigo quiere venir a destruirte. Y entonces ahí es cuando nosotros no sabemos tomar una decisión. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vas a obedecer? Por eso tienes que decir: Espíritu Santo, yo quiero conocer tu voz. Estoy dispuesto a seguirte y a obedecer tu voz. A mí me ha pasado mucho estos años que he pasado a veces solo, a veces con mi esposa que se despierta y me dice: ¿para dónde vas? Le digo: voy para la oficina, voy para el baño. Y me quedo. Y ella se queda tranquila, pero yo quedo despierto. Y les digo: han sido los tiempos más lindos de mi vida. Cuando Jesucristo me enseñó a obedecer la voz del Espíritu. Cuando Jesucristo te enseña a obedecer la voz del Espíritu, tú empiezas a ser guiada por el Espíritu y saldrás del desierto en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú salgas de esa intimidad con el Espíritu Santo, vas a salir en el poder del Espíritu. Y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ya no está solamente en mí, ya no solamente me está guiando, ahora el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Jesucristo nos lo dijo: recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre tu vida. Y Jesucristo comenzó a recorrer Galilea, a predicar el evangelio del reino y a sanar a todos los enfermos, a todos los atormentados. Por eso la Biblia nos dice en Lucas capítulo 6, 17. Escúchalo. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente y de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, y poder salía a él y sanaba a todos. Todos eran sanados. Todos. Eso nos revela la voluntad de Dios. Jesucristo nos dice que si me han visto a mí, han visto a mi Padre, dice la Biblia. Que todos los que lo tocaban a Jesucristo sentían el poder que salía de él. Y eran todos sanos. Era este poder que salía de Jesucristo, era el poder del Espíritu Santo de Dios. Era el poder de la maravillosa persona del Espíritu Santo, que conocía la necesidad de cada una de las personas que lo tocaba a Jesucristo. Y no importaba cuál era la enfermedad, no importaba cuál era la necesidad. Todos los que lo tocaban a Jesucristo eran sanados, desde un dolor de cabeza hasta el cáncer. Para Dios no hay imposible, ni para el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Anoche le preguntaba a mi esposa, hoy una santanderiana que se casó con un paisa aquí. Ella es católica y nos ha escuchado muchas veces, hemos predicado en su casa, nos ha abierto su casa. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué ella quiere que yo le conozca a su esposo?
si yo no soy su pastor? Y muchas personas me pasa lo mismo. Pastor, yo quiero que conozca esto, pero no se congregan con nosotros. Lo mismo pasaba con Jesucristo. Muchos eran tocados y sanos, romanos, samaritanos, fariseos, escribas. No se congregaban con Jesús, pero eran sanos. Y hoy, entregando este mensaje, voy entendiendo muchas cosas. Dice la Biblia que de un testimonio tremendo también de una mujer que estaba enferma por muchos años, ¿se acuerdan de ella? Y que a causa de enfermedad ella se encontraba, ¿qué? Debilitada. Y que había invertido todas sus finanzas en los doctores. Y en el lugar, esto es tremendo, y en el lugar de ¿qué? De mejorar, le iba peor. Nosotros le creemos en los médicos, pero hay cosas que los médicos no pueden sanar. Y hay veces que aún las medicinas nos dan, nos las entregan y hacen efectos secundarios, pero son peores aún que las enfermedades en sí. A veces uno dice y no sabe si tomar esto cuando lee todas las cosas que tienen efectos secundarios. Yo a veces me tomo una y veo los efectos secundarios y ahí queda ese reguero de pepas y después boto todo ese peperío a la basura. Y no solamente por el costo, pero a esta mujer el costo sí le estaba afectando sus finanzas. Y a muchos hombres y mujeres al día de hoy han perdido sus finanzas en sus gastos de salud. Los países, las naciones, la salud se volvió lo más costoso que hay. Como le sucedió a esta mujer a causa de su enfermedad. Por eso lo vemos hoy en muchas personas que son rechazadas por causa de sus enfermedades. Y son rechazadas aún por sus cónyuges, por sus familias, en sus trabajos y por la misma sociedad. Muchas veces la enfermedad no solamente afecta lo físico, afecta también tus relaciones, afecta tu economía, afecta todo a tu alrededor. Y vemos que en este mundo, como le pasaba a esta mujer, muchos han sido rechazados, pobres, débiles. Pero a esta mujer, el Espíritu Santo le tenía una sorpresa. Que de repente vio a Jesucristo y lo vio caminando por su pueblo. Y ella comienza a ver cómo todos eran buscando cómo tocar a Jesucristo. Todos estaban presionando a Jesucristo. Y ella miraba a todos con sus ojos con una expectativa. Y ella ve que nadie estaba siendo curado. Ella no veía ni un solo milagro, nada. Pero ella, dice la Biblia, oyó hablar de Jesucristo. Y aquí pasa algo, que hay dos diferentes realidades. Lo que ella veía con sus ojos y lo que ella escuchaba. Con sus ojos ella no veía ni un solo milagro, pero con sus oídos escuchaba a todos los que tocaban a Jesucristo que eran curados. Esto es hermoso. Ella tuvo que tomar una decisión. Yo voy a creer lo que veo, lo que siento, o voy a creer lo que escucho. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso en esta mañana tú tienes que oír la palabra de Dios. No lo que tú ves te va a hacer creer. No lo que tú sientes te va a hacer creer. O lo que tú escuchas te va a hacer creer lo que vas a escuchar en esta mañana. Es que Jesucristo fue por todas nuestras rebeliones. Él fue molido por todos nuestros pecados y por sus llagas fuiste curado. Amén. 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 Entonces, lo estás oyendo en esta mañana. Es que todos los que lo tocaban a Jesucristo eran sanados.
Termino. Vamos a hacer una oración al final tremenda. Tremenda. Yo sé que es tremenda. Dice mi mensaje. Los que están oyendo en esta mañana es que todos los que tocaban a Jesucristo eran sanados. Y aquí está la bendición. Que esta mujer decidió creer lo que estaba oyendo y no lo que veía. Y después dice la palabra que ella comenzó a confesar con su boca lo que creía en su corazón. Y dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Tú tienes el poder de bendecir o de maldecir con tus palabras. Tú puedes declarar las mentiras del diablo con tu boca o puedes declarar las promesas de Dios con tu boca. Promesas y bendiciones en cada paso que